Bienvenidos a estos tutoriales de Ado.net. Esta es una introducción a esta tecnología propuesta por Microsoft para poder acceder a distintas fuentes de datos y que nosotros podamos desarrollar en .NET aplicaciones que nos permitan almacenar, recuperar y modificar información, como les decía, de distintas fuentes de datos como son SQL Server, Oracle, Access y otras tantas como Postgres o MySQL. Bueno, vamos a partir haciendo una introducción a Ado.net, y para eso lo primero que vamos a hacer es reconocer qué nos dice la documentación de Microsoft respecto a esta tecnología. Vamos a ver entonces que Microsoft en su página MSDN nos entrega la siguiente definición de lo que es Ado.net. Esta definición la vamos a discutir posteriormente para hacer ejercicios que nos permitan ver ya en la práctica y a través de C# cómo aplicar lo que es esta tecnología. Ado.net es un conjunto de clases que exponen servicios de acceso a datos para programadores de .NET Framework. Efectivamente, tenemos un conjunto de clases que nos permiten generar aplicaciones y hacen la vida bastante fácil para poder trabajar con todos los lenguajes basados o que vienen incorporados dentro del framework de .NET. Además, Ado.net nos entrega una abundancia de componentes para la creación de aplicaciones de uso compartido y de datos distribuidos, distribuidos. En ese contexto vamos a ver que tenemos componentes, clases que nos permiten conectarnos, solicitar información, enviar comandos, leer estos comandos o unirnos a un conjunto de fuentes de datos que nos permitan posteriormente recuperar la información, como les decía, y administrarla de tal manera que podamos tener una aplicación que guarde información, que la modifique y que nos permita entregar todo lo que queremos a nuestros clientes. Constituye también una parte integral del framework.net y proporciona acceso a datos relacionales, a XML y de aplicaciones. Por supuesto, nosotros podemos acceder a un gran conjunto de fuentes de datos o también conocidos como orígenes de datos, entre los cuales dentro del .NET Framework podríamos hablar de SQL Server, de Oracle como proveedores de datos de forma nativa, también de OLEDB para accesar también a SQL Server en formatos más antiguos o en formatos como Access o incluso como planillas electrónicas, en este caso Excel. Incluso podríamos hablar también de archivos de texto en el caso de que queramos utilizar ODBC. Y para cualquier otra fuente de datos u otro motor de base de datos que no esté disponible dentro o que no tenga un proveedor de datos, o en este caso un data provider nativo en .NET, podríamos utilizar esta tecnología. Conectividad abierta a base de datos. Adicionalmente, Ado.net también permite satisfacer distintas necesidades de desarrollo. Hoy en día las aplicaciones han evolucionado, nosotros generamos aplicaciones profesionales a nivel de capas, y bueno, Ado.net viene preparado no solamente con las clases necesarias para conectarme a la base de datos, sino para hacer algún tipo de trabajo para aplicaciones desconectadas, creando almacenes de datos, por decirlo así, en memoria y agnóstico, sin tener que casarme con alguna tecnología propietaria. Veamos entonces en este contexto, con un poquito de más detalle, qué es lo que es Ado.net. Así como vimos, la documentación entregada por Microsoft nos entrega
esa definición como lo que es ADO.NET. Pero ahondando un poco más en el concepto de lo que es ADO.NET, nosotros podríamos entender que ADO.NET entrega, en este caso, o provee un acceso consistente a fuentes de datos, las que hemos nombrado e incluso muchas más. Adicionalmente, ADO.NET, como les decía, nos permite ingresar a este conjunto de datos en forma predeterminada, en este caso SQL Server, Oracle, formatos en XML u otras fuentes de datos que puedan ser accedidas a través de ODBC y OLDB. En ese contexto, nosotros también podemos entender que las aplicaciones que consumen estos datos compartidos pueden usar ADO.NET para conectarse a estas fuentes de datos. Lo habíamos visto antes en el modelo de capas de una aplicación, donde basta con tener este conjunto de clases para poder conectarme a estos almacenes. Y en ese contexto, poder hacer operaciones que me permitan recuperar datos, que me permitan manejar estos datos, como por ejemplo modificarlos y actualizarlos. Otro concepto importante es que ADO.NET separa todo lo que implica el acceso a datos de la manipulación de estos datos en componentes discretos. Son clases individuales que nos permiten hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si quiero conectarme a una base de datos, tengo clases referidas a la conexión. Si quiero ejecutar comandos, tengo clases referidas también a la ejecución de comandos, y lo mismo para la lectura. Adicionalmente, nosotros podríamos entender que ADO.NET, como les comentaba, incluye proveedores de datos exclusivos para .NET. Además de los proveedores de datos más genéricos como ODBC, ¿no? En este contexto, estos proveedores de datos vienen preparados para que nosotros podamos conectarnos a la base de datos, ejecutar comandos y devolver los resultados. Ahora, estos resultados pueden ser procesados directamente o también incluso podrían ser manejados a través de un dataset para poder ser utilizados de una manera desconectada y ad hoc, por ejemplo a través de un data grid o a través de una aplicación como por ejemplo una caja de texto, un list view. Otra forma de presentar estos datos sería, por ejemplo, ser combinados con otras fuentes de datos. Por ejemplo, tener bases de datos que estén en SQL Server, otro tanto que estén en algún archivo de Excel o en otro formato, en XML, por ejemplo. Adicionalmente, también nos sirven estos resultados para ser entregados entre capas. Sobre todo que hoy actualmente una arquitectura de aplicación incluye el uso de varias capas. Nosotros a través de los objetos entregados por ADO.NET podríamos pasar esta información que es recuperada desde nuestra fuente de datos. En ese contexto, nosotros también deberíamos entender lo que son los datasets. Los datasets nos permiten de alguna manera, a través de ADO.NET, utilizar de manera independiente nuestra información, de manera independiente a lo que es un proveedor de datos. Por lo tanto, podríamos decir que esto es agnóstico, no necesariamente nosotros deberíamos estar conectados a una fuente de datos para manejar nuestra información. Esta información este elemento nos permite administrar en forma local la información, y eso nos permitiría generar aplicaciones en estado desconectado, o también trabajar información cuya fuente de datos es un archivo en XML. En todo caso, para las clases de ADO.NET nosotros las vamos a encontrar en los espacios de nombre llamados system.data y en los archivos, en las DLL, system.data.dll.
Lo mismo con todas las clases que se integran con Ado.net y que pertenecen al manejo de XML, que serían las que nosotros encontraríamos en los espacios de nombre system.xml o en realidad en las librerías system.xml.dll. Cuando nosotros generamos aplicaciones que consuman datos, históricamente nosotros podríamos recordar que de manera básica todas las aplicaciones que consumen datos tienen dos componentes básicos, la aplicación y la fuente de datos. Hoy en día sabemos que eso ha cambiado y podemos entender que tenemos aplicaciones con múltiples capas que consumen fuentes de datos a través de una capa de acceso a datos, y no solamente esta fuente de datos es consumida directamente desde una fuente de datos, sino que también a través de servicios web. Nosotros nos vamos a ocupar cómo nuestra aplicación puede consumir, en este caso, fuentes de datos a través de la tecnología Ado.net. Pero antes, vamos a entender qué implica generar una aplicación conectada versus a una aplicación desconectada. Las aplicaciones conectadas son aplicaciones que van a estar continuamente conectadas a la fuente de datos, por eso se llaman así. Esta forma de trabajo generalmente es recomendada para aplicaciones que trabajan en tiempo real. ¿Qué significa esto? Aplicaciones cuya concurrencia de usuarios es alta y que además requiere entregar a estos usuarios información actualizada para todos los usuarios de la aplicación y sobre todo en cada momento. O sea, estas aplicaciones necesitan tener siempre información fresca. El proceso de una aplicación conectada generalmente sería de la siguiente manera. Nosotros tendríamos nuestra interfaz de usuario junto con el almacén de datos. Lo que ocurre generalmente es que la interfaz de usuario va a establecer una conexión con la base de datos. Posteriormente de establecida esta conexión, se le van a enviar consultas a la base de datos y finalmente la base de datos va a atender las solicitudes realizadas a través de esta consulta y va a devolver todos los registros que respondan a la solicitud hecha. Y finalmente la interfaz de usuario va a cerrar la conexión. Las aplicaciones desconectadas, a diferencia de las anteriores, son aquellas donde la necesidad de estar permanentemente conectado a la fuente de datos no existe. Es recomendable usar esta forma generalmente para aquellas aplicaciones donde no se necesita tener un acceso concurrente a la fuente de datos, donde tampoco se requiere que esta información esté actualizada todo el tiempo y sobre todo donde se requiere en realidad se dispone de pocos recursos de cómputo y almacenamiento para esta información. Generalmente, o un ejemplo de esto podría ser aplicaciones que estén un agente de venta que requiera tomar los pedidos de sus clientes en terreno y en donde no va a disponer de acceso constante, por ejemplo, a Wi-Fi o algún medio de comunicación. Entonces esta información recupera los datos, los guarda en alguna base de datos local, puede ser en formato de XML, puede ser en algún formato liviano, como por ejemplo SQL Server CE o algún otro formato muy liviano para mantener esta información. Posteriormente lo que hace la aplicación cuando se conecta es devolver los datos a la fuente, a la base de datos, al motor de base de datos empresarial, ¿no? El proceso sería el siguiente. La interfaz de usuario se conecta primero con la base de datos y solicita los datos. Estos datos, en vez de pasar directamente a la interfaz de usuario, es entregado a una base de datos local. Generalmente podría ser tal vez en formato XML, la cual se va a guardar en archivos o en la memoria RAM. Posteriormente se desconecta de la base de datos
y la aplicación en este dispositivo trabajaría haciendo modificaciones sobre la copia local que tiene de la base de datos de los datos que él requiere. Finalmente, una vez que hay conexión con la fuente de datos original, se van a reproducir todas las modificaciones que se hagan a estos datos en la base de datos y posteriormente se desconecta de esta fuente de datos. Para empezar a trabajar con las clases de Ado.net debemos conocer de cierta manera cómo es la arquitectura de Ado.net. La arquitectura de Ado.net generalmente está dividida en dos componentes principales. Unas para lo que es el acceso a datos y manipulación serían los proveedores de datos, y también los datasets para un manejo de datos desconectados. ¿Esto qué implicaría? Tenemos entonces el primer componente llamado los data providers o los proveedores de datos de .NET Framework. Estos son proveedores de datos nativos a .NET. Como les mencionaba anteriormente, son 4: SQL Server, Oracle, OLDB y ODBC. Los proveedores de datos me permiten, como les decía, conectarme a la fuente de datos, y también el otro componente sería los datasets, que son conocidos como proveedor y fuente de datos agnóstica. ¿Por qué se les conoce así? Sobre todo por el hecho de que estos permiten generar algún tipo de fuente de datos que no están basadas ni relacionadas directamente con algún conjunto o con algún motor de base de datos en particular, sino que se crean en memoria o se pueden guardar en archivos XML. Bueno, partamos entendiendo lo que son los proveedores de datos. Los proveedores de datos de .NET Framework son componentes que están especialmente diseñados para la manipulación de datos de una manera muy rápida, con un acceso muy rápido, y son sobre todo de solo lectura y además de solo avance. Esto en inglés se lo conoce como read only, para solo lectura, y forward only. Entonces esto permite que nosotros podamos leer la fuente de datos siempre hacia adelante, no teniendo la posibilidad de estar devolviéndonos, por ejemplo, a algún registro que ya haya sido leído. El objeto connection, en este caso, es un objeto que nos va a permitir hacer la conexión a la fuente de datos para que nosotros podamos realizar todas las acciones necesarias. Las acciones que en este caso nosotros quisiéramos realizar son hechas a través de otro objeto denominado el objeto command. El objeto command nos va a permitir que nosotros podamos enviar comandos de base de datos, por ejemplo, para devolver datos, para hacer modificaciones a través de un insert, de un update, o incluso para ejecutar procedimientos almacenados, o también para enviar o recuperar información sobre ciertos parámetros que nosotros queramos enviar. Si observan, una de las características importantes del objeto connection es que nos permite manejar a este nivel transacciones, y como les decía, el objeto command, que nos permite enviar comandos a la base de datos, nos permite enviar parámetros para que nosotros podamos definir en forma dinámica qué datos queremos que nos devuelva. Existe otro dato también, otro objeto, conocido como el data reader. El data reader nos va a proporcionar a nosotros una manera o un flujo de datos de alto rendimiento desde el origen de datos. Por lo tanto, una vez hecha la conexión y enviada la consulta o el comando, nosotros podemos obtener información de nuestra fuente de datos a través de lo que es el data reader. De esa manera nosotros podríamos, a través de estos proveedores de datos nativos, conectarnos con nuestra fuente de datos, o a través de estos proveedores puentes hacer conexión a fuentes de datos, como por ejemplo Access o algún otro formato antiguo del cual nosotros no podamos obtener algún proveedor nativo.
Respecto a lo que es Data Adapter, nosotros entendemos que para poder conectarnos de alguna manera o trabajar con nuestra aplicación de una manera no conectada, necesitamos guardar esta información en un dataset. El Data Adapter nos va a proporcionar un puente en lo que es nuestro dataset y nuestra fuente de datos. Por lo tanto, el dataset va a entregarnos objetos relacionados o objetos de tipo comando que nos permiten hacer selecciones, modificaciones de datos, eliminaciones de datos que van a ser hechas desde y hacia desde un dataset o hacia un dataset y desde o hacia nuestra fuente de origen. El dataset, a diferencia de lo que es los proveedores de datos, se comunica con la fuente de datos a través de un data adapter, comentábamos. El dataset se le conoce como una fuente de datos agnóstica porque, a pesar de leer los datos desde una fuente de datos determinada, no está directamente relacionado con el formato nativo de esta fuente de datos. El dataset de las clases Ado.net nos permite leer información, por ejemplo, y guardar información a través de un formato o de archivos del tipo XML. Por lo tanto, les mencionaba que es independiente al origen de datos. Se puede utilizar con bastante o con múltiples fuentes de orígenes de datos. Por ejemplo, con datos les mencionaba que están en formato XML. Y de alguna manera nos permite administrar en forma local esta información. El dataset contiene uno o más objetos data table a través de una conexión, de una colección, perdón. Por lo tanto, esta colección de data table, que están compuestos por filas y columnas y sobre todo con restricciones que nos permiten definir claves principales, claves foráneas, además de otros objetos relacionados con lo que son las relaciones entre tablas, nos permitirían construir un modelo de base de datos relacional en memoria y trabajar de esta manera nuestra información desconectada. Esta información luego puede ser guardada en archivos XML y mantenida en nuestros dispositivos que contarían con pocos recursos como para tener una base de datos con el formato que ya conocemos. Por ejemplo, sería contraproducente tener una tablet con una fuente de datos como Oracle o como SQL Server instalada en ella para tener un manejo de datos independiente si estoy o no conectado a Internet, por ejemplo. Al momento en que nosotros tengamos que decidir si una aplicación debe usar un data reader o un dataset, nosotros debemos tomar en cuenta la funcionalidad que va a requerir nuestra aplicación. Por ejemplo, nosotros deberíamos utilizar un dataset para hacer lo siguiente: almacenar los datos en memoria caché, para que la aplicación los pueda manipular sin la necesidad de estar conectados permanentemente a nuestra fuente de datos. Si también nosotros quisiéramos, por ejemplo, utilizar estos datos de manera remota, por ejemplo entre un nivel y otro, si tenemos nuestra aplicación separada en niveles, o si es que queremos compartir esta información a través de un servicio web, ahí también podemos utilizar un dataset. Si además nosotros quisiéramos interactuar dinámicamente con los datos, por ejemplo para enlazarlos con algún control en un web form o en algún Windows form o en alguna interfaz de usuario hecha a través de Windows Presentation Foundation, también es una buena opción utilizar un dataset que va a ser utilizado como fuente de datos para estos controles. O si también nosotros necesitáramos
combinar nuestros datos desde diferentes fuentes de datos u orígenes de datos, es una buena elección utilizar un dataset. Si nosotros quisiéramos realizar algún tipo de procesamientos donde no necesitamos que las conexiones a la base de datos estén abiertas, aquí es una buena elección trabajar con dataset. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a liberar obviamente conexiones para que lo utilicen otros usuarios, sobre todo en condiciones en las cuales las conexiones a la base de datos son finitas o están muy controladas. En el caso del uso de un data reader, a diferencia del dataset, que me va a permitir almacenar la información en la memoria caché para que nosotros podamos manipularlo posteriormente, el data reader es utilizado solamente cuando nosotros necesitamos leer los resultados de una consulta. Aquí la mejor opción es la elección, como mejor opción es elegir un data reader. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a invertir tiempo en guardar esta información en memoria, solamente la queremos leer y la vamos a procesar inmediatamente. En ese mismo contexto, y a pesar de que un data reader es utilizado para rellenar un dataset, el data reader obviamente mejora el rendimiento de la aplicación, porque el data reader lo que hace es devolver los datos siempre de solo avance. Esto es forward only, significa que solo leo los datos y avanzo, no navego entre las tuplas o registros de las tablas, por ejemplo, y sobre todo porque además esta lectura o esta recuperación de datos es de solo lectura. Aquí no se requiere modificar la información, lo único que se hace es leerla, recuperarla. Es mucho mejor que usar un data reader, o sea, un dataset, les comentaba, porque el data reader, aparte de hacer la lectura bastante óptima, no va a invertir tiempo en crear o copiar una estructura de base de datos en memoria, pues como les decía, la información va a ser procesada inmediatamente. En resumen, ¿qué significa esto? Cuando yo leo a través de un data reader la información de la base de datos y luego la utilizo para rellenar un dataset, automáticamente se crea la estructura de los datos recuperados a través del data reader. En el caso de ser un conjunto de tablas que tengan relaciones entre sí, Ado.net construye esta estructura en el dataset. Sin embargo, cuando solamente utilizo el data reader para leer la información, no se invierte tiempo en hacer esta operación, ya que el dato se lee directamente y se maneja o se procesa directamente. Otras características interesantes a tomar en cuenta dentro de la arquitectura de .NET son otros elementos que se han incorporado a medida que ha ido evolucionando las versiones de Ado.NET. Aparte de los proveedores de datos nativos y aparte de los datasets, nosotros tenemos ahora características como LINQ a dataset. ¿Qué es lo que es LINQ? LINQ es un lenguaje utilizado para hacer consultas, un lenguaje incorporado dentro de las características del lenguaje del framework.NET. En este caso, nosotros lo utilizaríamos a través de C#. Por lo tanto, LINQ lo que hace es proporcionar estas capacidades de consultar y comprobar información, en este caso tipos, en tiempo de compilación, de todos los datos que estén almacenados en la caché a través de los datasets. Nos permiten entonces, por lo tanto, escribir consultas en este caso en C#, no en SQL. LINQ SQL es otra forma de utilizar LINQ para hacer consultas. En este caso lo que se va a hacer es traducir las consultas que están hechas en LINQ en consultas que van a estar hechas o
o traducidas al modelo de objetos de Transact SQL y van a ser enviadas a la base de datos para que ésta las ejecute y así obtener los resultados que nosotros necesitemos. Otra forma u otra característica a tomar en cuenta es Entity Framework. Entity Framework o Ado.NET Entity Framework nos permite mapear la base de datos en un conjunto de objetos. Nos dice la documentación que Entity Framework está diseñado para permitir que los desarrolladores creen aplicaciones de acceso a datos programando en un modelo de aplicación conceptual en vez de programar directamente en un esquema de almacenamiento relacional. ¿Qué quiere decir esto? Las consultas o el trabajo se hace sobre objetos y no directamente sobre el modelo relacional en la base de datos. Otra característica importante a tomar en cuenta son los Windows Communication Foundation Data Services. Aquí en este caso se describe cómo se van a usar los servicios de datos de WCF para implementar servicios de datos en la web o en una intranet. Otra característica es el uso de XML y Ado.NET. En este contexto, Ado.NET va a aprovechar toda la eficacia que tiene XML para proporcionar acceso a datos sin conexión. Recuerden que XML es una forma de representación de datos de una manera agnóstica, no relacionado a tipos de datos específicos como los tipos de datos que son subyacentes a algún motor de base de datos. Ado.NET en este caso fue diseñado para tener en cuenta las clases que vienen incluidas dentro del framework.NET para el manejo de XML. Por lo tanto, ambos están relacionados íntimamente y trabajan de una manera como una sola arquitectura, ¿no? Por lo tanto, las clases tanto de Ado.NET y de XML que vienen incluidas en el framework van a converger en el objeto dataset. Por lo tanto, el objeto dataset podría rellenar los datos procedentes de un origen XML, ya sea un archivo o una secuencia XML que sea generada en este caso en tiempo de ejecución. El dataset también puede escribirse como un XML conforme a lo normado por el W3C, el consorcio World Wide Web. XML y Ado.NET nos dan una gran ventaja para generar aplicaciones desconectadas.